si ya sean todos los jóvenes que están presentes o haya más que todavía tengan que asistir. Hermano Aquiles, ya están todos los jóvenes acá adentro. Y quiero pedirles, mientras hay oportunidad, si por favor pueden auxiliarme los jóvenes y se pasan aquí los hermanos que son bautizados. Los jóvenes que son bautizados se van a sentar aquí. Los hermanos adultos, exceptuando los hermanos del ministerio, les voy a pedir que ocupen estas dos naves o bancas que están de este lado. Todos los hermanos adultos aquí de este lado. Aquí se van a sentar los jóvenes que son bautizados solamente. Y en esta fila que está aquí se van a sentar los hermanos que no son bautizados. Los hermanos adultos que hoy nos acompañan, les vamos a pedir que pasen a aquella parte de este recinto y que podamos tener pues esta actividad. Jóvenes no bautizados en esta fila y jóvenes bautizados aquí en el centro. Y vamos a tener esta actividad, esta dinámica, para que podamos ver. En la mañana me pareció ver más jóvenes. Muy bien. Bueno, también quiero comentarles, hermanos, que me voy a permitir y les quiero pedir un favor. Generalmente me gusta interactuar con los hermanos, entonces les voy a pedir que me apoyen, que me ayuden en las preguntas o en la actividad que podamos hacer y que ustedes nos puedan auxiliar. En esta tarde vamos también a tener este tema que está ya proyectado aquí en la pantalla y que lleva por título Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y que en esta tarde pues yo quise hacer un símil de pues, lo que es Argentina, y de alguna manera pues no solamente en este país, sino que en varias partes del mundo es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio. Bueno, y en esta tarde entonces, hermanos, pues dicho esto, vamos a empezar con algunas circunstancias y me gustaría que pudiéramos ver el objetivo. El objetivo, hermanos, es que el joven hijo de Dios debe ser un evangelista que de alguna manera lo constate en su manera de ser, en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su comportamiento, y que podamos ser luz de este mundo. Miren, hermanos, hoy estamos en una época en donde muchas ocasiones nos dicen que nuestras palabras no son escuchadas por nuestros hechos. Pueden más nuestros hechos, nuestro comportamiento, nuestra conducta, que todas las palabras que podamos decir. Así que para los jóvenes que vienen llegando, los que no son bautizados se van a sentar en esta parte, y los que son bautizados se van a sentar aquí en este lado. Y ese es el objetivo, que en esta tarde podamos tener esta claridad en el pensamiento, para que podamos entender que de alguna manera nos es necesario evangelizar, pero no con palabras. Tenemos que evangelizar con hechos. Muy bien. A ver, ahora sí quiero que me ayuden ustedes un poquito a entender qué significa evangelizar. A ver, alguien de aquí, de este lado, ¿qué entenderíamos por evangelizar? Ya el hermano Luis, el hermano Edgardo, con el hermano Roger ayer, varios hermanos me han antecedido y hablan de evangelizar. A ver, un joven de aquí, alguien que nos quiera ayudar, ¿qué entendemos por evangelizar? Acuérdense que prometieron ayudarme en esta dinámica, porque si no lo hacemos así se me van a dormir y no queremos que se duerman. A ver, un joven, ¿qué entendemos por evangelizar? Dale cuenta que un compañero de tu escuela te pregunta, oye, ¿qué es evangelizar? Bueno, como están muy participativos, hermana,
¿Qué sería evangelizar? Muy bien, llevar la palabra, compartir la palabra, muy bien. La hermana que me presentaron, que viene cerca de una población aquí, hermana de Cruz Verde, ¿cuál es su nombre? Maresa. Melissa. Hermana Melissa, ¿qué entendemos por evangelizar? Ya nuestra hermana nos dice, es compartir, es transmitir, es llevar. ¿Qué entenderíamos por evangelizar? Su compañero le pregunta y le dice, ¿está en la escuela o está en el colectivo? Y le dice, oye, ¿qué es eso de evangelizar? Hablar de Dios. Muy bien. Bueno, quiero que veamos en esta tarde que evangelizar nos habla de una acción. Y esa acción nos indica que es la transmisión de un mensaje. En principio, evangelizar quiere transmitir, como decía la hermana Carolina, como decía la hermana Melissa, es que nosotros podamos dar un mensaje. Y ese mensaje contiene una característica especial. No es cualquier mensaje. Evangelizar quiere decir que tú vas a transmitir un mensaje diferente a otros mensajes. Hay mensajes de radio, hay mensajes de televisión, hay mensajes de publicidad, hay mensajes políticos. El mensaje que tú vas a llevar, joven, es un mensaje que contiene algo importante: las buenas nuevas de salvación y la enseñanza y la doctrina del Señor Jesús. Eso es lo que tú vas a transmitir cuando evangelizas. Y en esta tarde vamos a ver ciertas cosas importantes. Bien, entonces hay una instrucción, y las instrucciones no se cuestionan, las instrucciones se cumplen, y la instrucción es evangeliza. ¿Y cómo nos dice ese texto? El que está aquí: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el lema, es decir, ese es el propósito fundamental de nosotros en esta reunión juvenil, para que tú estés consciente que tenemos que evangelizar, que ya no podemos estar siendo indiferentes, que tenemos que tener la determinación de poder hacer las cosas. Y entonces, cuando nosotros tenemos aquí la instrucción de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, quiere decir que cuando tú estás en tu escuela, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás con tus vecinos, cuando estás con tus amigos, cuando estás con cualquier persona, compartes, transmites, invitas, haces de alguna manera. Fíjense que yo no sé si aquí en Argentina, antes en México, cantábamos un estribillo que decía: yo te amo con el amor del Señor, porque puedo ver en ti el rostro de mi Dios. Y decía ese estribillo: yo te amo con el amor del Señor. Miren ustedes lo que veían en Esteban. En Esteban, ¿a qué veían? Ya lo han dicho muchas veces. A ver, hermanos, de aquí, alguien que me diga, ¿qué veían en Esteban? Hablamos en la mañana de Esteban, del hermano Luis acaba de mencionar una característica importante en Esteban. A ver, un joven voluntario que me diga qué veían en Esteban. Como el rostro de un ángel. Muy bien. Y entonces, quiere decir que cuando tú te paras con otras personas y tú eres un hijo de Dios, sin que tú lo digas, tú evangelizas por tu comportamiento, por tu actitud, por tu forma de ser, por tu forma de hablar, por tu forma de vestir. Constatas que tú eres un pueblo diferente, adquirido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, y tienes un propósito para que anuncies, transmitas, compartas ese mensaje que te llamó a ti de las tinieblas a una luz admirable. Entonces hay una instrucción: evangeliza. Y eso es una instrucción que dejó el Señor Jesús para que todos tengamos esto bien claro. Bien, lo que vamos a ver a continuación es cómo podemos evangelizar. Esto nada más es un recordatorio de lo que comúnmente se hace. Tú evangelizas cuando con la palabra de Dios le platicas a otra persona, le transmites la enseñanza, la doctrina del Señor Jesús. Esa es una forma. Tú lo platicas, tú lo enseñas. Otra forma, ¿cuál es? Otra forma, por ejemplo, es cuando de alguna manera tocamos las puertas de las casas
y vamos y le decimos a las personas que hay una forma diferente de ver las cosas, que hay una manera en la cual podemos redimir nuestras vidas, de poder ser diferente al mundo, y eso lo compartes casa por casa. Hay otra forma más. Cuando tú, por ejemplo, te pasas o te paras en los lugares públicos y hay gente que te hace caso y hay gente que no te hace caso. Les quiero comentar una actividad que tuvimos en México, en Guerrero, con los jóvenes. En ocasiones cuesta trabajo que los jóvenes vayan a la calle y puedan transmitir ese mensaje. Y hacíamos una pancarta, un cartel, un anuncio con una cartulina que decíamos: Dios te ama, sonríe, y se paraban en el semáforo y le decíamos, por ejemplo, a los conductores que vean el cartel y que sonrieran. Y saben muchos que hacían, se volteaban y hasta subían el vidrio. Pero ¿y eso qué? A lo mejor uno sí te hizo caso y 40,000 que pasaron no. Pero si uno te hizo caso, ese se va a llevar el mensaje. Lo que tú quisiste transmitirle es que Dios existe. Y que porque Dios existe, debes estar agradecido, contento, alegre, porque Dios es en tu vida. Y de alguna manera, pues yo sé que algunos tienen tristezas, tienen angustias, tienen diferentes circunstancias, pero cuando tú le llevas un mensaje y le dices: Dios te ama, sonríe, compartes, transmites. Cuesta trabajo. Había jóvenes que me decían: hermano, es que yo no quiero ir, a mí me da pena, no quisiera. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y en ocasiones pues compartimos ese mensaje de evangelismo públicamente. Y la otra forma es cuando lo hacemos como en reuniones como estas, en donde les transmitimos el mensaje del evangelio a personas que invitamos y que asisten para recibir un mensaje, para que puedan conocer lo que Dios quiere de esas personas. Y hoy creo que también es un propósito importante. Bien, pero bueno, no nos vamos a enfocar en esta tarde a ver qué métodos se utilizan. Quiero enfatizar y hacer un enfoque a ustedes como jóvenes. Ese enfoque es: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles. Y algunas versiones dicen: sé ejemplo de los creyentes. Pero usted tiene que ser ejemplo en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Y esas palabras, yo espero que no me digan es que le fueron dichas al joven Timoteo. Esas palabras también son dichas a ustedes como jóvenes, como hijos de Dios, como un pueblo de gente santa, de real sacerdocio. Que no se les olvide eso. Quiero darles la importancia que ustedes merecen, que nosotros tenemos. Hagan de cuenta que aquí está un árbol, y la Escritura habla de ese gran árbol, una gran oliva. Fueron quitadas algunas ramas originales de esa oliva y fueron insertados o ingeridos unos acebuches. Los acebuches, para quien no conoce, los acebuches son olivos silvestres y que no tienen gran valor porque no tienen el mismo fruto o la misma calidad de aceite que un olivo original. Entonces fuimos injertados nosotros como acebuches en ese gran árbol de la gran oliva. Entonces nosotros como hijos de Dios somos eso, somos parte ya de una gran oliva que Dios nos ha permitido tomar. A quienes no éramos un pueblo, nos ha hecho ahora un gran pueblo. Eso somos nosotros. Bien, como tú eres ese, como tú eres un representante, Dios quiere entonces que cuando tú estés con otras personas, las personas puedan ver en ti a un digno representante de Dios, a un hijo que conoce su palabra. Miren, bueno, no sé aquí en Argentina, pero quiero hacer un ejercicio. ¿Ustedes conocen a los testigos de Jehová? Sí. ¿Cómo identifican aquí a los testigos de Jehová? A ver, algún hermano. Cuando andan por la calle, ¿y cómo le hacen? En grupo, muy bien. Andan en la calle en grupo. En México es muy característico porque llevan un portafolio al hermano, bueno, alguien le dio un portafolio
y las mujeres llevan la bolsa y pues andan en grupitos y andan jóvenes, andan adolescentes o niños y pues cortan alguna camisa, alguna corbata y usted dice, esos son testigos de Jehová. Si yo les preguntara, aquí también hay mormones. ¿Si hay mormones en Argentina o no hay mormones? Bueno, a ver de este lado, ¿cómo identifican a un mormón? ¿Cómo se dan cuenta que ese es un mormón? En México sí es característico, pero quiero ver si aquí en Argentina a lo mejor, no sé, a lo mejor no lo identifican. ¿Cómo es un mormón aquí? Pantalón negro, camisa blanca, corbata negra. Bien. Y ustedes dicen, estos son mormones. Y llevan aquí una como etiquetita, un anuncio que dice el. Y entonces, ustedes dicen, esos son mormones. Y si a los testigos de Jehová les preguntan y les dijeran, oigan, ¿y cómo evangeliza la iglesia de Dios? ¿Cómo evangeliza la iglesia de Dios? Vamos a las casas, compartimos el mensaje, vamos a los lugares públicos o hacemos reuniones como estas donde invitamos a nuestros vecinos. ¿Cómo evangeliza la iglesia de Dios? Eso es lo que quiero que pensemos. Y muchos piensan que evangelizar es con estos métodos que están ahí. Y en esta tarde el propósito es que ustedes consideren qué tan importante es que evangelicen ustedes con su comportamiento, con su forma de vestir, con su forma de hablar, con su forma de comportarse, conducirse. Y vamos a entrar en materia. Bien, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sé ejemplo. ¿Qué es ejemplo, jóvenes? A ver, yo quiero pedirles que me ayuden porque me siento así como triste cuando no me apoyan y yo pregunto y me siento así como que a lo mejor están aburridos o no es lo que ustedes esperan. Así que no me hagan sentir así triste a mí y ayúdenme un poquito. A ver, hermana, usted, ¿cuál es su nombre? Janet, hermana Janet, póngase de pie y ayúdenme a decir qué significa ser ejemplo. Exactamente, muy bien. Miren, ejemplo significa, el término ejemplo se deriva del latín exemplum y hace referencia a un hecho o conducta que se sigue o que se presta como modelo a seguir. Les quiero comentar algo y se los quiero expresar. En México, todos los hermanos que pasan al ministerio, y esto lo aprendimos, pues visten de saco y con corbata. Yo no sé si ustedes conozcan Acapulco Guerrero o hayan visto en algunas páginas o en internet. En Acapulco Guerrero hace mucho calor, como aquí, y yo me siento en casa, me siento, si estuviera en Acapulco, bueno, nada más que aquí no hay mar, aquí hay mucha vegetación y eso me gusta, pero el clima es cálido. Y hemos aprendido que cuando nos presentamos delante de la congregación, tenemos que seguir el ejemplo que nuestros mayores nos dieron. Y el ejemplo que nos da es que usemos camisa de manga larga, que usemos corbata, que vayamos de manera formal y presentable al templo, más si pasamos al frente. Entonces, un ejemplo es un modelo a seguir, como decía la hermana Janet, ¿verdad? Entonces, es algo. Cuando el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, sé ejemplo, y le dice de los fieles, ¿quiénes son los fieles? ¿Quiénes son los fieles? O los creyentes, pues. ¿Quiénes son los creyentes? Los que siguen la ley de Dios, los que guardan sus mandamientos, los que nos congregamos para cumplir con la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo quería que este joven Timoteo, donde quiera que se parara, dijera, ese es un representante de Dios, ese es un hijo de Dios, porque se le conoce. Y el apóstol Pablo le dice, quiero que seas ejemplo de los fieles en palabra, en conversación o en conducta, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. No voy a abordar todas estas características, voy a abordar algunas. Y miren, quiero abordar qué significa ser ejemplo en palabra. Esta imagen que está aquí en México la utilizamos
utilizamos que en ocasiones en boca cerrada no entra mosca. Pero yo no quiero dar a entender que nos mantengamos así, herméticos. Yo quiero ahorita decirles que tenemos el permiso, o bueno, pues les voy a hablar como argentino, tenés permiso para abrirse el cierre, y que de alguna manera, cuando hablemos algo, la Escritura nos dice cómo debemos hablar, para que cuando nosotros hablemos, alguien te diga, miren, es conocido que cuando una persona es del mundo, se le identificará cómo habla, rapidísimo. ¿Cómo hablaría? Con groserías, de una mala forma, de manera inapropiada. Pero cuando somos ejemplo de los fieles en palabra, dice por ejemplo la primera epístola de Pedro en el capítulo 3, verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Tú quieres ser ejemplo de los fieles, refrena tu lengua del mal. Es decir, no digas cosas que van a lastimar, que van a ofender, que van a causar daño. Si vas a utilizar tu palabra para eso, hermano joven, no lo hagas. Mejor apártate de eso y que entonces seas conocido, porque a lo mejor alguien te ofende, alguien te agrede. Y yo quiero decirles que en ocasiones decimos cosas cuando estamos enojados, molestos o con ira, y de alguna manera lastimamos, herimos, y en ocasiones duelen más nuestras palabras que un golpe. En ocasiones es preferible mejor dar una bofetada y ya desahogamos quizás nuestro enojo, pero en ocasiones decimos cosas que verdaderamente lastiman y ofenden a los demás. Y el apóstol Pedro dice que si vamos a ser ejemplo de palabra, que nuestra lengua se aleje del mal y nuestros labios no hablen engaño. ¿Qué es el engaño? Un sinónimo de engaño, ¿qué es, hermanos de esta nave? ¿Qué es un engaño? ¿Qué es un engaño? Una mentira. Muy bien. Entonces, vamos a ser ejemplo de los fieles para no hablar mentira. Y la Escritura nos dice que ¿quién es el padre de la mentira, jóvenes de este lado? Satanás es el padre de la mentira, es el dueño de este mundo y además es padre de mentira. Esa es una primera parte. La otra parte nos dice la Escritura en esta parte de la Escritura en Mateo capítulo 5 verso 37. Mas vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Tenemos que aprender, hermanos jóvenes, a que nuestro hablar solamente le dice a alguien algo, oye, ¿me vas a ayudar en esto? Sí. Y que cuando él diga que sí, es que ya dijo que sí, su palabra la va a cumplir y es sí. Les quiero decir una tradición en México. Miren, las personas adultas o ancianas, cuando decían se va a hacer esto, la persona decía, en México se dice, el hombre vale por su palabra. Y si ella dijo que sí, es sí, y no es ninguna otra cosa, es sí. Pero si también dice no, debemos entender que es no. Y nosotros estamos muy acostumbrados a que ahorita decimos una cosa y ya después pensamos las cosas con más calma y decimos, por ejemplo, vamos a ir al Congreso, decimos sí, y estamos todos animados y sí. Y después pasa el día y hay que cooperar y el pasaje cuesta 900 pesos. Y la Escritura nos dice, por ejemplo, ¿quién que se pone a construir no primero echa cuenta de lo que tiene para que realmente inicie con la construcción y no que se quede a medias y sea criticado de los demás? Entonces nosotros debemos aprender y que cuando seamos conocidos por nuestro hablar, que tu compañero, que tus amigos, que tus vecinos sepan que cuando tú dices sí, es sí, y cuando dices que no, pues también es no, pero que seamos ejemplo de los fieles en palabra. Y otra parte muy importante, esta parte que está aquí, hermanos jóvenes, hay algo muy interesante en esta parte. La muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. ¿Qué significa eso? En nuestra lengua está dar validez a la palabra de Dios, pero en nuestra lengua también está el quitar muchas cosas que tienen validez en la palabra de Dios.
en ocasiones nos convertimos en instrumentos del maligno, porque con nuestra palabra hacemos muchas cosas que no están adecuadas. Quiero pedirles, a ver, levanten quien está en su Biblia, por favor. Levanten los jóvenes que traen su Biblia. Y los demás que no la traen, ¿por qué no la traen? Venimos a un estudio bíblico, jóvenes. Deben de traerla, es una invitación para que... Bien, todos los que traen Biblia aquí de este lado, por favor, pónganse de pie. Todos los que traen Biblia, quiero pedirles que me ayuden a leer Colosenses capítulo 4, verso 6. A ver, por favor. Colosenses capítulo 4, verso 6. A ver, ubiquen en sus Biblias y voy a pedirles que me ayuden a leer en voz alta esta parte de la Escritura. Colosenses capítulo 4, verso 6. ¿Ya están ahí, hermanos? Colosenses capítulo 4, verso 6. Cuando yo les pregunto, ¿ya están ahí? Ustedes me van a contestar, amén. A ver, les voy a volver a preguntar, ¿ya están ahí, jóvenes? Amén, muy bien. Bueno, vamos a esperar que todos la localicen. Colosenses capítulo 4, verso 6. Muy bien, vamos a empezar a leer. La palabra de Dios dice en este pasaje: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que... Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Nuestra palabra, cada vez que nosotros hablemos, que sea sazonada con sal. ¿Saben qué significa eso? Que edifique. Que si usted va a decir algo que no está bien y usted lo pensó, no lo diga, porque entonces no va a ser ejemplo de los fieles. En palabra. Estamos hablando ahorita en palabra nada más. Si por ejemplo, miren, abren su Biblia en capítulo 3, verso 8 de la epístola de Santiago. Santiago capítulo 3, verso 8. A ver, los hermanos que traen Biblia de este lado, levanten su Biblia, los hermanos. Mande, hermano. Sí. Santiago capítulo 3, verso 8. A ver, pónganse de pie y me ayudan a leer este pasaje. Santiago capítulo 3, verso 8. ¿Ya están ahí, hermanos? Muy bien, la palabra de Dios dice así: pero ningún hombre puede domar la lengua, pues un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal. Amén. Siéntense. Si ustedes siguen leyendo, la Escritura nos dice que nuestra lengua es comparada con una fuente, y que el apóstol Santiago dice que una fuente no puede echar por la misma abertura agua dulce y agua salada. No se puede. Es decir, ahorita tú vienes y alabas al Señor y le glorificas, enalteces, haces honra a su nombre, pero saliendo de aquí te juntas con tus compañeros, te vas con tus amigos y hablas otro tipo de cosas que no es lo que tú estuviste diciendo aquí. Eso no es consecuente, no es concordante, no es lo que Dios espera de ti. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros venimos y alabamos a Dios, Dios espera que tú sigas en esa misma frecuencia y sigas saliendo por esta fuente de manera simbólica agua dulce. El agua salada no puede mezclarse con el agua dulce. Si ustedes, por ejemplo, hermanos, miran el ejemplo también aquí en el capítulo 3 de Santiago, verso 13, capítulo 3 de Santiago, verso 13, dice: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Y qué significa eso? Que de alguna manera nosotros vamos a ser ejemplo en palabra en el momento que las personas nos escuchen hablar. Les quiero dar un testimonio.
Con mi familia hemos estado poco a poco aprendiendo a orar en lugares públicos. Y en una ocasión fuimos a visitar a una viuda a otra provincia de un ministro que falleció y pasamos a almorzar. Y entonces estaba una mesa para 5 personas y ya estaba un lugar ocupado. Y yo me siento aquí con esta persona, se sienta una hermana, otra hermana y otra hermana. Y entonces les digo a las hermanas, hermanos, vamos a poner los alimentos. Y que empezamos a orar. Y pues digo, hay personas que se incomodan porque pues están ya comiendo y como que les molesta que uno ore. Esta persona que estaba con nosotros dejó de comer. Y ya que terminó, pues yo lo vi que hizo, ya que terminamos de orar, le dije, mire, discúlpenos que pues le interrumpí. No, dice, al contrario, me da gusto, me sentí muy honrado de compartir con ustedes la oración. Si aprovechamos ese momento para seguir transmitiendo un mensaje, esa es una forma de evangelizar en ese momento. Porque lo que ven en ustedes es otra cosa diferente a lo que el mundo no hace. No sé si me explico. Y en ocasiones nos avergonzamos y no queremos orar. En México tenemos mucho el saludo. Yo veo a un hermano y le digo, pasa vos, hermano. Y el hermano me contesta a mí, a vos pasa, hermano. Y cuando no queremos que la gente se entere que somos del pueblo de Dios y que es una honra ser de un pueblo escogido, pasamos, hermano. Lo encuentro en el micro, pasamos, hermano. Si tú te avergüenzas de Cristo, si tú le niegas a Cristo, Él te va a negar cuando tú necesites un favor especial al Padre. Eso es una consecuencia. Y nuestros hechos tienen consecuencias. Bien, entonces de alguna manera yo quisiera decirles que nuestro comportamiento en palabra sea igual, el mismo, ahorita que tú estás, y que cuando no están tus padres, a Brian lo vean en el mismo comportamiento en el colegio. A Brian lo vean en el mismo comportamiento en un centro comercial. A Brian lo vean en el mismo comportamiento en donde él esté y que le digan, ¿sabes qué? Este muchacho se ve que tiene otras costumbres, porque no se le ve que diga groserías, que no se comporte, que no diga eso. En ocasiones cometemos ese error. En la iglesia nos comportamos de una forma y en la calle nos comportamos de otra completamente diferente. Y el punto que vamos a tratar a continuación, bueno, miren, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Este pasaje es tan hermoso que nos dice que en ocasiones nos esforzamos dar explicaciones y hablamos, y entre más hables, dices cosas de las cuales ya ni tú te diste cuenta si lo dijiste o no lo dijiste. Si tú eres prudente para hablar y mides tus palabras, no vas a caer en este pecado de que hables mucho. Miren, sé ejemplo cuando escuchen tu modo de hablar. El Salmo 119, verso 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué es lo que debe hablar nuestra lengua? Las maravillas que hace Dios en nosotros, lo afortunado que te sientes ser parte de un pueblo, lo importante que significa para ti ser llamado iglesia de Dios. Eso es lo que Dios espera, que de alguna manera Dios espera que tú testifiques eso. Y tú puedes ser evangelista a través de tu palabra. Y como veíamos en el primer versículo de Colosenses, que su palabra sea sazonada con sal. Es decir, que no digamos sandeces, sino que digamos cosas agradables, justas, que puedan ayudar a las personas a entender que nosotros somos hijos de Dios. Miren, aquí hay un comparativo del efecto de las palabras, del efecto positivo y el efecto negativo de las palabras. Les voy a poner un ejemplo para continuar con lo que está por venir. Miren, la blanda, dice Proverbios capítulo 15, verso 1, la blanda respuesta
quita la ira. Pero si ustedes, el efecto negativo de las palabras dice, más la palabra áspera hace subir el furor. Un compañero te molesta y te dice en la escuela, oye, esa es mi silla, haz un lado, hazte para allá y te empuja. Y si tú prudentemente te levantas, ¿cuál es el problema? Que te sientes en otro lugar. Pero tú quieres demostrar que este joven está grandote, está fuerte, ¿y por qué me va a hacer menos? Y la Escritura dice, la blanda respuesta quita la ira. Si tú con prudencia agarras tus cosas y te mueves o te sientas en otro lugar, ¿cuál es el problema? Ninguno. Pero si tú le dices, bueno, ¿quién eres tú para quitarme? Yo también llegué primero. Si tú querías sentarte aquí, llega primero. Es más, yo aquí me siento. ¿Qué hace en ese momento? La áspera respuesta sube el furor. Sube el furor de quien está interactuando con él. No sé si me doy a entender. Miren, jóvenes, es como cuando sus papás nos regañan. ¿Saben qué esperamos nosotros como padres cuando les llamamos la atención? Que ustedes, como la figurita que tenía al principio, miren así. Mira, hijo, es que no entiendes, llegas tarde, no me haces caso, no haces nada en la casa, no ayudas, no. Así queremos que estén. Pero si ustedes le dicen, pero es que mi hermano no le dijo, ay, Dios mío, eso nos irrita a nosotros como padres. No queremos que nos contesten, que escuchen, que sepan quedarse callados. Estamos viendo el comportamiento de ustedes en palabra y conversación. Entonces, dice la Escritura que la blanda respuesta apacigua la ira. Si ustedes a sus papás se quedan callados y en otro momento que no sea el álgido, el difícil, el áspero, le dicen otra cosa en otro momento, quizás les podemos escuchar. Pero en ese momento que te llamamos la atención, tú debes de quedarte callado. No debes de decir, fíjense, en ocasiones me dice uno al hijo, ¿sabes qué, hijo? Vete a traer bueno, en México, vete a traer las tortillas o el pan. Y si hay más hermanos, ¿y por qué no mandas a él? Y yo ya fui, ¿y por qué no mandas a aquel? Aquel nada más está viendo la tele, o aquel está acostado, o él no hizo nada. Yo no llevo una lista diciendo, a las 3 de la tarde le toqué a Kevin, a las 4 le toca a Job, a las 5 a mis hijos le toca a María. Yo no llevo una lista pues de a ver a quién mando a qué hora. Yo espero que él, si le mando a él me obedezca. Y ustedes deben de ser ejemplo en palabra, que no respondan, que sepan escuchar, que se queden callados. Dice otro ejemplo positivo: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Eso dice el Salmo 34:13. Y un efecto negativo, dice aquí, hermanos, que pues de alguna manera, ¿qué dice aquí que ya no le veo bien? Que afilan como espada su lengua. Que afilan como espada tu lengua y buscan cual como saeta suya palabra amarga. Es decir, si ustedes se quedan callados y no ofenden, no dicen nada, no comentan nada, ayudan mucho. Ustedes deben ser ejemplo de los fieles en palabra. Y estos pasajes que están aquí, Proverbios 15:23, Proverbios 16:27, primera carta a los Corintios 12:8, Proverbios 18:13, son comparaciones de lo que logran unas palabras dichas con sabiduría y otras palabras dichas con necedad, o con un efecto positivo y un efecto negativo. Voy a irme un poco más a prisa. Sé ejemplo de los fieles, y ya dijimos que el fiel ser ejemplo es un modelo a seguir, y estamos viendo en palabra. Ahora quiero verlo en conversación o en conducta, rápidamente. Si yo les pregunto qué es la conducta, ¿qué me pueden decir? Antes de que lo pasemos ahí, ¿qué es la conducta? A ver, jóvenes de acá de este lado, ¿qué es una conducta, Kevin? ¿Cómo? Respetar a los padres. Muy bien. A ver, joven de camisa azul, usted que está ahí, ¿cómo se llama, hijo? ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Qué es conducta? Portarse bien. Muy bien. Bueno, conducta dice aquí, de alguna manera, en los muchachos, aún el muchacho conocido por sus hechos en su conducta
fuere limpia y recta. La conducta es lo que te da prestigio, fama, renombre, notoriedad, popularidad o bien desprestigio. La conducta es todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas y todo lo que sientes. Eso es la conducta. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en conducta, es decir, cómo te comportas, cómo te desempeñas, cómo te desenvuelves, debes de ser ejemplo. Y de alguna manera, bueno, regresamos un poquito al anterior. La conducta está relacionada con la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. Es decir, en México decimos un refrán muy popular: dime con quién andas y te diré quién eres. O como aquel otro que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. Es decir, si su comportamiento es similar a los demás muchachos del mundo, yo no diferencio si ustedes son de una iglesia o no son de un pueblo escogido. Yo no lo diferencio. Pero si su comportamiento, su manera de conducirse, de expresarse, de desempeñarse es diferente, yo debo de entender que ustedes pertenecen a un pueblo. Por ejemplo, miren, por favor ayúdenme a los que tienen Biblia de este lado a leer primera epístola de Juan capítulo 2, verso 6. A ver este pasaje de la Escritura. Primera epístola de Juan capítulo 2, verso 6. ¿Ya están ahí? Primera epístola de Juan capítulo 2, verso 6. La palabra de Dios dice: el que dice que está en él debe de andar como él anduvo. Amén. Siéntense, hermanos. Comportamiento, ¿qué quiere decir? Tú dices que eres seguidor de Jesús, sigue el ejemplo de Jesús. ¿Tú crees que Jesús se comportaría estando con los escribas y los fariseos de una manera y se comportaría estando con los publicanos de otra manera? ¿Se comportaría el Señor Jesucristo de manera diferente? No. La respuesta es no. Entonces, si tú eres seguidor de Dios, dice, el que dice que está en él, es decir, yo le conozco. Hay otro pasaje más atrás que dice, si tú le dices, yo le conozco, debes de guardar sus mandamientos. Si no guardas sus mandamientos, entonces eres mentiroso y no hay verdad en ti. Pero si tú dices que eres seguidor de Cristo Jesús, la instrucción de la palabra de Dios es que debe de andar o debes de andar como él anduvo. Y eso es algo importante para nosotros jóvenes, en todos, porque eso nos distingue. Si yo soy seguidor de Jesús, la gente debe de ver en mí lo que vio en Esteban, el rostro de un ángel. Bien. Primera epístola de Pedro, hermanos, de acá de este lado, capítulo 3, verso 1. Y aunque esto va dirigido a las hermanas o a las mujeres, quiero rescatar algo muy importante. Capítulo 3, verso 1 de la primera epístola de Pedro. Pónganse de pie, hermanos jóvenes, para que me ayuden a leer. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. La palabra de Dios dice así: asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conversación de sus mujeres. Amén. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1. Siéntense, hermanos. Dice que las mujeres, y esto refiere a las esposas, deben de dar buen testimonio en su comportamiento como esposas sujetas, como esposas que apoyan, que ayudan, que son ayudas idóneas a los maridos. Y vean la importancia de la conducta, para que sin palabra
sean convertidas o ganadas personas que no conocen el Evangelio por el comportamiento de las esposas. Si ustedes siguen leyendo más adelante, dice que a Sara le decía Señor Abraham. Y entonces el apóstol Pedro dice, el comportamiento de las mujeres es importante para dar testimonio que conocemos a Cristo. Y sin palabra puedan testificar que conocen el Evangelio para que se ganen almas que no conocen a Cristo. Un pasaje más, por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 17. Este pasaje de Efesios capítulo 4, verso 17, me van a acompañar con su vista, yo lo voy a leer en voz alta. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron el sentido de la conciencia y se entregaron a la desvergüenza. Y de alguna manera, hermanos, habla de que nosotros, que no somos del mundo, debemos de comportarnos, hermanos, como aquellas personas que han dejado la pasada manera de vivir. Y si estos jóvenes que están aquí son bautizados, yo espero, y mucho más Dios espera, que no nos comportemos como en nuestra pasada manera de vivir y que vivamos como los nuevos hombres que somos. Y que debemos de ser conforme a la misericordia de Dios. Eso pide Dios de nosotros. Y ahora en esta parte os voy a tocar un punto que quizás también es un poquito álgido o difícil. Y lo voy a tocar de manera general porque deseo que en nosotros haya conciencia. Miren, nosotros damos testimonio de que conocemos la palabra de Dios, que somos un pueblo diferente en nuestra manera de vestir. Les pregunto a ustedes, si damos ese testimonio, es decir, la gente ve que somos hijos de Dios por nuestra forma de vestir, o no se da cuenta. ¿Sí se da cuenta o no se da cuenta? Sí se da cuenta, muy bien. Dice aquí, primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 y verso 4. Nuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que no nos preocupemos tanto de la forma muchas veces en que nos ataviamos, pero ahí se refiere a que no procuremos cuando venimos al templo, me voy a poner unos zapatos costosos, un vestido costoso, un traje costoso. Delante de Dios eso no es importante. ¿Saben qué es lo que importa delante de Dios cuando venimos a este lugar? Nuestro corazón. Bien, pero si bien es cierto que eso dice la palabra de Dios y refiriendo a la forma interior que es importante para Dios, yo quiero mostrarles la diapositiva que viene. Les pregunto, ¿la vestimenta es importante? ¿Será útil para dar testimonio? Si la respuesta es sí, veamos este ejemplo. ¿Ustedes creen que estas señoritas sean de la iglesia de Dios? A ver, respondan, jóvenes. Pero, no, o sea, no me muevan la cabeza y digan, no, hermano. A ver, díganme todos. No, muy bien. ¿Y por qué no? Por la vestimenta, miren. Aquí tenemos señoritas con faldas cortas, muchas circunstancias, que eso es del mundo. Si nos damos cuenta que no son hijas de Dios, perfectamente. Y los jóvenes van a decir, sí es cierto, las mujeres que se vistan bien. Pero también tenemos, ¿ustedes creen que estos son jóvenes de la iglesia de Dios? Con peinados modernos o aquí combinaciones así. Ustedes se encuentran un joven y le dicen, soy de la iglesia de Oberá, o soy de la iglesia de México, o soy de la iglesia de Curitiba en Brasil. ¿Van a dar testimonio que son de la iglesia de Dios? La Escritura nos dice, hermanos, que en todo lo que nosotros hacemos
tenemos en nosotros a nuestro alrededor una gran nube de testigos que están como enfocándonos a cada rato a nosotros si cumplimos, si no cumplimos. Y muchas personas como que a cada instante nos insisten en que no cumplimos, pero nosotros damos testimonio de esto. Y por ejemplo les quiero decir, Romanos capítulo 13, verso 14. Alguien que no tenga que me ayude a leer, un solo hermano. Romanos capítulo 13, verso 14. A ver la hermana. Amén. Debemos de tener un vestido adecuado, correcto, y que no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Y en ocasiones, hermanos jóvenes, miren, quiero decirles que para nosotros, como pastores que estamos al frente, debe ser importante que nuestro primer círculo de iglesia, nuestro primer rebaño, es nuestra propia familia. Si yo no tengo cuidado de los míos, mayormente los de mi casa, soy peor que un infiel y la gente. ¿Cómo puedo decirle yo a un joven que de alguna manera no utilice esa combinación de colores si alguno de mis hijos lo utiliza? No puedo llamarle la atención. Y ustedes dicen, ¿cómo el hermano llama la atención y ni en su propia casa lo puede hacer? Entonces vean cómo es importante el ejemplo de ser fiel en muchas cosas. Y ahora yo le pregunto, ¿quién es hijo de pastor, de ayuda, de diácono, de obrero, de alguien que se para al frente? Ustedes jóvenes, piensen si no hacen quedar mal a sus padres cuando ustedes se paran, cuando ustedes se visten, cuando ustedes hablan, cuando ustedes se comportan. Y de alguna manera debemos de considerar estas cosas, porque en ocasiones expropiamos el ministerio de nuestros padres, en ocasiones de manera consciente y en ocasiones de manera inconsciente. Pero vean el efecto que ustedes tienen en los demás. Yo no puedo decirle a una señorita que se deje de pintar o maquillar si mi esposa, si mi hija están muy maquilladas. Yo no tendría la autoridad moral. Y de alguna manera el apóstol Pablo, nuevamente el apóstol Pedro vuelve a referir que nuestro adorno no debe ser exterior, debe ser interior. Pero en este caso quiero hacer referencia a aquellas cosas que sí tienen un efecto visual en las demás personas que nos ven. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 12. Otro hermano que lo lea, por favor, que me ayude a leer Colosenses capítulo 3, verso 12. ¿Cómo dice, hermano Aquiles? Capítulo 3, verso 12. Sí, leyó el verso 2, creo. 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es decir, mira, tu ropa no debe de ser lo principal cuando tú vengas al templo. Tu ropa debe de ser humildad, misericordia, decencia, de entrañas, que te compadezcas de los demás. Esa debe ser tu vestimenta. Y no te preocupes por lo exterior. Lo exterior no tiene realmente importancia. Dice la Escritura que de alguna manera se cometía en el pueblo de Israel que quienes venían vestidos de una gran manera le decían: venid, sentad aquí, este es un asiento importante para ti. Y a los que no estaban vestidos adecuadamente le decían: siéntate hasta allá atrás. Bueno, eso hacían los fariseos, los judíos, que eran muy fijados en eso. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestras vestimentas no deben ser en lo exterior, pero debemos de tener cuidado en que tu apariencia dé testimonio que tú eres hijo de Dios. Y una forma de demostrar es que también te comportes con humildad, seas misericordioso, reflejes lo que tú practicas, lo que tú dices, lo que tú profesas, que te conozcan. Y miren, jóvenes, para ir concluyendo,
quiero decirles que por qué es tan importante que evangelicemos con el comportamiento, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, porque da la casualidad que la Escritura dice: vosotros sois la luz de este mundo. Y una luz no se toma y se pone abajo de un almud, así no se utiliza la luz. Dice la Escritura: se agarra, se pone en la parte más alta para que alumbre los que en ella están, en una habitación. Entonces la importancia que tú tienes, que tú eres una luz, y que cuando tú te juntes con estos muchachos de tu escuela que no conocen a Dios, cuando te conozcan a ti, sepan que tú eres una lumbrera en este mundo, que tú eres diferente, que tú llevas una identidad como hijo de Dios. Eso es importante, que te conozcan, y sin que estés diciendo: yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia de Dios, sin que tú digas eso, las personas se van a dar cuenta. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, hace un análisis muy importante y dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene Dios con Belial? ¿Qué comunión tiene eso? Ninguna. Y en esta tarde, joven, la intención, el propósito fundamental es que entendamos que no solamente podemos evangelizar yendo a tocar a puerta por puerta o entregar folletos. No, en este momento importante de nuestra vida es que evangelicemos con tu comportamiento, con tu forma de hablar, con tu forma de pensar, con tu forma de ser. Yo no espero ver jóvenes, les digo, allá en México tenemos un déficit muy grande, para todo hacemos huelgas, paros, protestas, sacamos muy en alto los derechos humanos. Yo les digo a los jóvenes de la iglesia: yo no espero ver jóvenes que me estén organizando un grupo y no vamos a entrar a la escuela, vamos a levantar un acta contra el maestro, vamos a decirle que no sirve. Yo no espero un joven de la iglesia que me lidere un grupo así. Yo espero un joven que diga: no, eso no está bien, debemos de sujetarnos, debemos de ser sujetos a nuestros profesores. Y un pasaje que de por más está muy bien entender es Efesios capítulo 5, verso 1 y verso 2. Este pasaje con el cual voy a concluir, quiero decirles que trae una enseñanza muy importante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oigan bien, sed imitadores de Dios como hijos amados. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, disculpen lo que voy a decir, ¿cómo noto que alguien es hijo de otra persona? ¿Cómo notamos que alguien es hijo de otra persona? ¿Vale? Por el afecto, por el aspecto de cómo se ve. Hay ocasiones que los hijos heredan las características de los padres, rubios, con rizos, bueno, en México decimos son güeros, pero aquí dicen, bueno, es de tez clara. Se heredan cosas, la forma de las manos, la estatura, la complexión, y uno dice: mira, este muchacho se parece mucho a su papá o a su mamá, porque se parece en algo físico. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿en qué nos parecemos? Decimos que somos hijos de Dios, ¿en qué nos parecemos? En la paciencia, en la humildad, en la mansedumbre, en la tolerancia, en la benignidad, en la caridad, en la fe, en la santidad. ¿En qué nos parecemos? Si somos hijos de Dios, en algo nos debemos de parecer. Y la Escritura aquí dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. La Escritura dice que de alguna manera, así como el apóstol Pablo imitaba a Cristo, nosotros también debíamos de seguir el mismo ejemplo del apóstol Pablo, que también imitemos al Señor Jesucristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. En otras versiones más estudiadas dicen: así como yo imito a Cristo,
así hagan ustedes. Y eso quiere decir el apóstol Pablo que así como él imitó a Cristo, y sí se puede, ustedes también lo imiten. Y que las personas conozcan que ustedes son de gran valía, que tanto los jóvenes varones como las jóvenes señoritas son de gran valía para cualquier persona, porque somos nada más y nada menos hijos de Dios. Así que en esta tarde, hermanos, ese es el cometido. Y ya para concluir, ¿qué nos vende el mundo moderno? Dice Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarlas de la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que debemos entender y hacer. No debemos imitar las costumbres de este mundo. La palabra de Dios dice que se conviertan ellos a mí y no nosotros a ellos. Y para ir finalizando, hermanos, la que sigue, por favor. Miren, principios básicos para que podamos identificarnos en todo momento. Si nuestra vestidura es con decoro, con pudor y modestia, pensemos en ello. Y ya por último, jóvenes, si ustedes me dicen, ¿cómo me debo de conducir? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Cómo debo de hablar? ¿Cuál es el consejo que debo de tener siempre presente en mi mente? Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. Si tú piensas que la forma en que hablas es correcta, continúa. Pero si tú ves que no hay ninguna virtud, ninguna alabanza, ni algo decoroso, no lo hagas más. Cambia esa forma de ser. Si tú piensas que tu conducta es la correcta y deja mucho que decir, cambia tu forma de ser. Y si tú piensas que tu forma de vestir es adecuada, piensa que si en ello hay virtud alguna, alguna alabanza, algo justo, algo agradable o algo perfecto, piensa en ello. Si no, permite que Dios te ilumine, que la lámpara de la palabra de Dios sea lumbrera en tu camino, que eso sea tu estandarte, joven, en este mundo que está en tinieblas, y que entonces tú te conviertas en esa luz que llame de las tinieblas a aquellas personas, las llames a su luz admirable. En esta tarde ese es el consejo, esa es la forma en que queremos y que el Congreso en esta ocasión, si ustedes se dan cuenta, ha hecho mucho énfasis en que debemos de predicar, debemos de evangelizar, debemos de testificar y ahora debemos de comprometernos en que quienes nos escuchan hablar, ser, comportarnos, conducirnos en este mundo, sepan que somos iglesia de Dios. Que Dios les bendiga y pues vamos a continuar, hermanos, en este congreso con las actividades.